Estamos en presencia de un fenómeno especulativo, pero racional. Y digo racional porque obedece a un comportamiento de esa naturaleza frente a una serie de circunstancias y reglas que se han ido poniendo en el sistema, por oposición a otras burbujas que ha habido en el pasado y que yo las califico de irracional, en el sentido que el único componente que estaba era el aumento de los precios, y el aumento de precios se retroalimentaba. El famoso caso que todo el mundo cita de los tulipanes en Holanda, de donde los precios aumentaban y llegaron a valer en el mercado una docena de tulipanes 9 sueldos de un operario normal. Pero este fenómeno no ha ocurrido acá. Acá ha habido una burbuja, pero que ha sido, como digo, alimentada por diversos factores. Por un lado, la Reserva Federal ha tenido una política altamente expansiva. Ya podríamos después un poco comentar qué es lo que ha estado detrás y cuáles son los supuestos. Los bancos han acompañado el fenómeno, de nuevo, dentro de un esquema racional, tratando de maximizar sus ganancias. Los consumidores también han operado racionalmente, y tal vez la nota de irracionalidad esté en los esquemas de seguros que se implementaron y en una serie de operaciones muy sofisticadas para el sistema financiero, sobre las cuales no había ningún tipo de regulación. La Reserva Federal, de acuerdo con lo que comúnmente se acepta, trataba de mantener un alto nivel de empleo, y eso lo hacía aumentando la oferta monetaria, aumentando la facilidad de crédito, etc. Toda esa masa monetaria, toda esa cantidad de recursos que ponía en el sistema, fundamentalmente manejando la tasa de descuento, le abre al sistema bancario de manera muy generosa una ventanilla de crédito a una tasa bajísima. Entonces los bancos tratan de aprovecharlo y lo hacen racionalmente. Y aquí tal vez vale la pena hacer una acotación. En el fondo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos no es muy diferente de lo que ha ocurrido en los países nuestros, en los países subdesarrollados. Acá siempre hemos dicho que la inflación se generó por un aumento considerable de la oferta monetaria. En este caso, en Estados Unidos, ha habido un fenómeno paralelo, que no explota por el lado de los precios, pero explota por el lado de una facilidad para asumir riesgos que no tenían un correlato en la economía en particular. Entonces, los bancos en ese esquema tratan de utilizar todos los recursos que les da la Reserva Federal y se lanzan en estos programas de préstamos de tipo hipotecario. Realmente, aquí sí hay una nota de irracionalidad, porque se daban créditos hipotecarios sin ninguna cuota inicial. O sea, una persona que no tenía capital accedía y le daban el 100%. Y aquí viene, digamos, el meollo de la cuestión. Los bancos tentaban a los deudores con créditos diciéndoles no pague nada durante 5 años o durante 3 años y luego va a tener que pagar una tasa de interés. El deudor le decía, bueno, pero yo no estoy seguro que voy a poder pagar esta tasa de interés que ustedes me ofreciendo, que es relativamente alta. No se preocupe, le decía el banco, cuando usted tenga que empezar a pagar esa tasa de interés dentro de 3 años, el precio de su propiedad va a haber aumentado y entonces usted va a calificar para una tasa menor. Entonces usted no se preocupe. Ahora luce cara la tasa de interés que va usted a ver en el futuro, que va a tener que pagar, pero cuando llegue el periodo de pago, va a ver que es una tasa razonable. Y así se generó una cadena, digamos, que duró prácticamente 7, 8 años. Y al llegar a los 3 años la gente refinanciaba, y ahí eso a su vez impulsaba el aumento de los precios de las propiedades, acompañado con todo un sistema en donde los bancos se deshacían del riesgo, porque emitían títulos, vendían las hipotecas, y a su vez había compañías de seguros que se hacían cargo del riesgo de no cumplimiento de las hipotecas. Y aquí viene un fenómeno, yo digo, poco racional, en el sentido de que las compañías de seguros que asumieron esos riesgos no tenían una idea clara de lo que es el seguro. El seguro
está basado en una evaluación del riesgo, y el riesgo supone hacer frente a una incertidumbre con probabilidades conocidas. Y aquí las probabilidades, ellos decían que conocían, las probabilidades no eran tan conocidas. Entonces, no era en realidad un seguro sabiendo lo que iba a pasar, como sería un seguro de vida, en que sabe que la gente se va a morir en determinada época, o seguro de choque, digamos, que se conocen las probabilidades. Acá no se conocían las probabilidades, o se conocían de manera muy imperfecta. Y entonces eso, agregado a que no había ningún tipo de regulación, provocó el debacle, y se corta la cadena el día en que los deudores no pueden volver a financiar, el día en que ellos se enfrentan a que los precios no siguen aumentando. Y aquí sí la Reserva Federal contribuyó de alguna manera, porque de golpe subió las tasas de interés, causó un pequeño pánico, los precios de las casas empezaron, no crecieron, y ahí se produce el origen del debacle, digamos. Primer tramo de la conversación que tenemos con Humberto Petrey. En el segundo tape que usted va a ver ahora, hablamos de la crisis financiera a escala mundial, donde se está discutiendo si el sistema capitalista ha entrado en esa crisis. Petrey considera que a pesar de la grave situación del sistema, aún no es el momento de la debacle absoluta del sistema capitalista. Paralelamente, analiza si es el momento para modificar las reglas y para permitir concretamente un mayor intervencionismo del Estado. A ver qué dice Petrey. Yo diría que hay una reflexión filosófica, si usted quiere, con respecto al capitalismo que vale la pena hacer. Yo creo que el capitalismo no ha entrado en crisis. Lo que hemos vivido ha sido una deformación del capitalismo. Tal vez podríamos hacer un poco de filosofía algo más profunda, pero yo soy egresado de la Universidad de Chicago, no tengo no lo niego. Hay un Chicago 1 y un Chicago 2. El Chicago 2 le rinde homenaje al mercado, y es lo que ha dicho Lula recientemente, el dios mercado. El Chicago 1 defendía la esencia del capitalismo, y uno de los elementos esenciales del capitalismo es la competencia. Y aquí se perdió la competencia. Y aquí también hay otra reflexión muy, muy interesante que hacer, que yo creo que lleva, tal vez volvamos a hablar sobre esto cuando hablemos de la regulación, de cómo se pueden corregir estas cosas, es que el fenómeno tecnológico ha tirado por tierra, digamos, o ha presionado para tirar con tierra con uno de los pilares del capitalismo, que es la competencia. Los costos disminuyen enormemente a medida que aumenta la escala, y eso ha llevado a la concentración bancaria, y la concentración bancaria en buena medida es culpable de este fenómeno. De modo que el capitalismo no ha entrado en crisis, pero hemos entrado en un capitalismo deformado, digamos, hemos entrado en un capitalismo viciado, o en un capitalismo que no sigue las normas, digamos así. Sí, esto no quiere decir hacer la defensa del capitalismo, pero significa entender mejor qué es lo que ha pasado en los últimos años. Con frecuencia se ha dicho que el capitalismo está en crisis, es la última etapa. Yo creo que todavía no avisoro ningún esquema de transformación. Las experiencias que nos ha tocado vivir a nosotros en los últimos 100 o 200 años han sido la búsqueda de un equilibrio entre la libertad individual y las necesidades colectivas. El capitalismo va a tener que encontrar eso, o tendrá que sufrir algún tipo de transformación. Esto desemboca en otra cuestión